Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respira. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vea, algo hermoso que me acaba de confirmar el Señor, que su presencia está en este lugar. Cuando hay esa libertad para alabar al Señor, como se estaba haciendo ahora, cuando hay esa disposición, ese gozo y esa alegría, el Señor se agrada mucho de eso. Esa es la mejor ofrenda que nosotros le podemos dar a Él, la alabanza, que es todo lo contrario de la idolatría. Entonces, esa presencia del Señor está en esta noche y yo le doy gracias al Señor por eso. Gracias por el privilegio que me da de estar en esta hora compartiendo con ustedes. Nosotros los seres humanos somos una cajita de sorpresas, como dicen en el mundo. Somos muy variables a muchas cosas, a los problemas, a las dificultades, y tenemos emociones, sentimientos, deseos, anhelos, muchas cosas. Y todas esas cosas hacen que en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, hayan variaciones, hayan altibajos, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, algo que tiene que ver con ese tema. Y me llamaba la atención hoy que estaba viendo las noticias que decía que el copiloto de ese avión, sin saber por qué, tomó la decisión de encerrarse en la cabina y hacer estallar ese avión a 700 kilómetros por hora. Eso es una velocidad impresionante. Le compartía yo a alguien que estuve en un curso del tránsito, porque me hicieron una multa pedagógica, entonces fui a ese curso. Y en ese curso pasan a las velocidades que se estrellan los carros. Y 70 kilómetros es una de las velocidades donde el carro se estrella contra un muro y hay posibilidad de que el pasajero muera. Entonces imagínense 700 kilómetros por hora en picada. Solamente el Señor sabe qué pasó allí, porque pues la gente puede hablar mucho, pero no se sabe qué haya pasado allí. Solamente la misericordia de Dios que haya estado con toda esa gente que falleció, que ojalá ellos hubieran podido, en esos 8 minutos que duró ese suceso, hubieran podido salvarse, porque es doloroso que la gente muera sin el Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, y vamos a analizarnos en esta noche, que el Señor nos permita analizarnos y mirarnos para adentro, mirarnos quiénes somos, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Hay dos personajes en la tierra que debemos de prestarle mucha atención a ellos. Dice la palabra que el Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Y hay dos personajes. Uno se llama Benjamín Netanyahu, que fue elegido otra vez en Israel. Es un gran hombre, pero él no está con el Señor. Y él es un hombre variable que también puede decaer fácilmente a hacer cosas que de pronto no sean a voluntad del Señor. Y el otro personaje se llama Vladimir Putin, presidente ruso. Me llamaba la atención porque él es así bajito, él no es una persona, tiene mucho poder porque en Rusia todo el mundo lo respeta y es lo que él diga. Y escuchaba algo que me llamó mucho la atención, y porque en estos días que han habido esos problemas de Rusia, que ha querido volver a recoger otra vez esos países que se han independizado de Rusia, que él quería hacer algo muy grande contra el mundo, contra la humanidad, y era volver a empezar otra guerra, una guerra atómica, una guerra de destrucción. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las naciones están yendo en contra de él, y él en su ira, en su desquite, él quería activar todas esas bombas atómicas para empezar a contraatacar. ¿Y por qué lo hacen ellos? Por conveniencia. Por ejemplo, para los rusos el petróleo no vale mucho, ellos tienen demasiado petróleo. Para los rusos lo importante es el gas. El gas es lo primordial para ellos porque es un clima de que la mayoría del país está bajo cero grados, y ellos pelean mucho por eso. Y los territorios que más pelea Putin
es por eso. Donde más muertos hay en Rusia son esos pueblos que se ponen en contra de Putin y entonces él como sea los quiere acabar, los quiere conquistar, los quiere tener allí en su mano porque ellos son los que más gas producen, porque eso es lo que alimenta las casas para que la gente pueda sobrevivir. Sin gas, la gente muere allá. Y el Señor me decía, esa es una de las formas en que Gog y Magog van a pagar, con el frío, con el clima, porque toda la gente que se rebele contra Dios de alguna u otra manera le va a pagar a Dios lo que ha hecho en contra de él. Y esa es una de las cosas, el frío. El frío, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a una persona cuando se congela, se empieza a colocar negro los dedos, todo. Hay peces tienen que amputarlos, cuando no llegan a tiempo a una clínica los tienen que amputar. Y eso le va a pasar a mucha gente en Rusia, mucha gente que está en contra de Dios, porque ellos no aceptan al Señor. Ellos están en otra cosa muy diferente a las cosas del Señor. Entonces oremos mucho por Israel, oremos mucho por don Benjamín Netanyahu, que el Señor sea bendiciéndonos en este nuevo gobierno que le está empezando, y oremos por todas las naciones del mundo, porque de verdad que necesitamos mucho del Señor. Entonces les decía que el ser humano es muy variable, el ser humano se emociona, el ser humano tiene sueños, tiene anhelos, y una de esas cosas que quedan cuando venimos al Señor, quedan esos anhelos, esos deseos, muchos sueños, pero también queda una forma de vivir que el Señor, tuvimos un estilo de vida allá afuera, y cuando venimos al Señor a veces nos es difícil dejar ese estilo de vida, nos es difícil cambiar aquí, que es lo más difícil, cambiar nuestra actitud, nuestras costumbres, todo lo que nos han enseñado nuestros ancestros. Y la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, y lo compartí aquel día con unos amigos, es algo que el Señor me ha tenido a mí siempre preguntando y estudiando sobre eso, ¿por qué hombres de Dios no pudieron gozar o disfrutar de lo que el Señor les tenía preparado a ellos? Y entonces yo, antes de empezar el tema, quiero hacer una corrección o una aclaración, porque de pronto no me hice entender o de pronto fue eso, no me supe aclarar. Entonces se presentó una palabra que es la rebeldía, y la palabra rebelde es muy compleja, y como nosotros somos personas de sentimientos, a veces nos duele que nos digan usted es un rebelde, usted es tal cosa. Entonces la rebeldía les dice que es la persona que no acude al llamado formal, que no sigue las indicaciones hechas por su Señor, o sea que se pone en contra de la orden, en contra de lo establecido, en contra de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y esto lo voy a hablar para los ministros, esto de pronto no va a ser para la gente de afuera. Entonces dice que nosotros somos seres humanos, donde llevamos una vida, un proceso, en el cual nos podemos equivocar. Puede ser la persona más santa, la persona que se crea más importante, la persona que se crea más estudiada. Hay un momento en su vida en que, como dicen en el mundo, se levanta con el pie izquierdo y puede hacer muchas cosas. Hay personas que en el mundo, en su licor, se han embriagado y han hecho cosas que al otro día ni se acuerdan de lo que hicieron, aunque para mí sí la persona sabe lo que está haciendo. Hay muchas personas que en una rabia o en simplemente una cerrada de un carro o una moto, se agarran a pelear y se dan bala muchas cosas pueden suceder. Pero es por eso, porque en algún momento de nuestra vida nosotros podemos comportarnos mal, somos seres humanos, vuelvo y les repito, y tenemos sentimientos, emociones, deseos, anhelos, y en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos reaccionar de una forma cualquiera. Y a los que tienen sus hijos, yo sé que a ustedes, padres, no les gusta que les toquen sus hijos. Cualquiera que los agreda, usted de una va a reaccionar, y puede ser un hombre del Señor o una mujer del Señor. Si se meten con su esposa o
bueno, etcétera. Uno reacciona. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque estamos en este mundo. Entonces, eso es lo que el Señor quería que les aclarara con respecto a la vida de Moisés. Moisés fue un hombre del Señor, un gran hombre del Señor. Pero yo decía, ¿y por qué no pudo pasar? ¿Y por qué la palabra de Dios dice que ellos fueron rebeldes? Yo no estoy diciendo, y eso es lo que quiero corregir, en toda la vida de Moisés, yo no estoy diciendo que él fue un rebelde, no. Él fue un hombre sujeto a Dios, que en medio de todas esas situaciones difíciles que le tocó pasar como ministro, como director, como guía de ese pueblo, él tuvo muchas dificultades y muchos problemas, porque él no manejaba una congregación pequeña, él manejaba miles y miles, millares, millones de personas, y eso es muy difícil. Entonces, eso es lo que el Señor quería que les aclarara. ¿Por qué les digo eso? Mire, el Señor, todo lo que le dijo a Moisés que hiciera, Él lo hizo. No hubo ningún problema. Solo cometió un solo error, que fue negar a Machía. Y mucha gente, uy, ¿cómo así que Moisés sí, él lo negó? ¿Por qué lo negó? Porque la peña, ¿quién es? ¿La roca quién es? Machía es Cristo Jesús, es su roca. Esa es la peña. El Señor le dijo a él, la primera vez, que el pueblo tenía sed y tenemos sed, y el pueblo encima de él. El Señor le dijo, sí, ve, toca la peña 2 veces. Él la cascó, con su varita llegó y... La segunda vez que pasó eso, en Meriba, él le dijo, llama a los ancianos y háblale. No le dijo que le volviera a pegar. Esa es la gran diferencia que hizo que hubiera rebelión en Moisés contra Dios. ¿Por qué? Porque es que ese es el plan de salvación. El plan de salvación es Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía que morir una sola vez. Una sola vez moría cuando lo golpearon, cuando lo maltrataron, cuando lo torturaron, cuando le hicieron daño. Una sola vez. Este Señor lo hizo 2 veces. Y si ustedes han leído la historia de Moisés, y han leído bien la palabra de toda la vida de Moisés, se van a dar cuenta de cómo fue el suceso. La primera vez le dijo que lo golpeara, y la segunda vez le dijo que le hablara. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, que no sabemos escuchar, que no ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando. El Señor le dijo, háblale a la peña, reúne a los ancianos, a Aarón, tu hermano, el levita, y háblale para que ella produzca agua. ¿Qué quería decir esto? Que ya Cristo Jesús había dado todo por nosotros, su vida, nos garantizaba todas las bendiciones, todas, no solamente una, todo tipo de bendición. Y con esa manifestación que hizo Cristo Jesús, de darnos todo a nosotros, teníamos que ir siempre donde Él. El significado era eso, que siempre que usted necesitara del Señor, usted ya tenía que ir a Él, a buscarlo a Él, porque Él es la solución al problema, porque ahí ese Señor era el que ya le iba a dar a usted todo. Le iba a dar el agua, le iba a dar la comida, todo lo necesario, todas las bendiciones, Él se las iba a dar. Amén, ¿sí me entienden lo que les quiero decir? Ese es el gran detalle que hubo allí. Él vivió 120 años y es la única parte de la Biblia donde relata, de pronto lo puedo yo decir, un mal comportamiento de Moisés, una mala actitud de Moisés. ¿Qué día tuvo él ese día? No sabemos qué día tuvo él. Como dicen en el mundo, vuelvo y lo repito, se levantó con el pie izquierdo, que esa son creencias de la gente, ¿no? Ese es un decir de la gente allá afuera. Y él tuvo ese comportamiento, reaccionó así, porque él quiso, porque el Señor le dijo todo lo contrario. Entonces, cuando el Señor nos llama, empezamos nosotros a colocarle muchas trabas al Señor, mire. Y Moisés desde un principio, el Señor tuvo que ser durito con él. Vamos un momentico a eso, 13:11, rapidito vamos
a ver estas citas para que entremos a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Hay algo muy bonito, mire, que yo quiero que ustedes, que el Señor me ha enseñado a mí, quiero que ustedes aprendan. A Cristo Jesús le gusta que lo alaben, a Cristo Jesús le gusta que lo adoren, a Cristo Jesús le gusta que lo reconozcan. La felicidad más grande que le da a Cristo Jesús es que usted lo alabe a Él. Entonces, siempre que usted tenga la oportunidad de alabar al Señor, de estar aquí en la congregación, si puede estar en alabanza, mucho mejor. Él se deleita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos a leer rapidito Éxodo 3:11. Vamos a leer varias citas para que entendamos qué es lo que el Señor quiere corregir aquí, porque para ponerle punto final a esto. No, 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Usted le contesta al Señor así cuando le dice haga tal cosa? ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿O usted cuando los ministros de la congregación le dicen quién soy yo para hacer eso? Y dice, veámoslo, el 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Por qué leo esos dos versículos? Porque usted ya debe de haber leído toda esta historia. El título dice llamamiento a Moisés, o llamamiento de Moisés. Y el Señor aquí empieza a decirle qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y qué era lo que tenía que hacer, y para dónde tenía que para dónde tenía que ir él. Y él siempre era colocándole lo suyo, su argumento. Más adelantico, 4:10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Ahí le puso otra cosa, o sea que él decía que era tartamudo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Yahweh?, dice el Señor. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Entonces Yahweh se enojó, mire. ¿Sí pilla lo que provocaba el Señor Moisés con sus argumentos? Provocar que Yahweh se enojara. Y eso no era lo que el Señor quería. El Señor no quería enojarse con él. Se enojó contra Moisés y dijo, hace una pregunta: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y el que hablara por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces, a nosotros los seres humanos y a nosotros, vamos a hablar de los ministros, a nosotros a veces nos están hablando, el Señor nos está hablando por medio de alguna otra persona, algún otro ministro, o el mismo Yahweh nos habla a nosotros directamente y empezamos a ponerle trabas al Señor. El Señor le dice a uno: hay que servir con agrado al Señor, hay que ser puntual, hay que vestirse bien, y a nosotros no nos gusta. O cuando nos dicen, por ejemplo, que nos vean un detalle de comportamiento y nos corrijan: mira, tu comportamiento está mal, tu forma de hablar está mal. Hay gente que no le gusta eso, y eso es lo que el Señor con nosotros quiere tratar y quiere enseñarnos. Dice que Meriba es fuente de juicio. El significado de Meriba es fuente de juicio, y también es tentación. Son dos significados que tiene Meriba, que fue la peña en la cual el Señor le dijo que fueran a hablarle. A él le pasó lo mismo que le pasó ¿cuál fue
el apóstol que le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Por lo mismo que hizo Moisés allí. Porque lo que hacía era que la palabra profética no se cumpliera a través de Machía, que él iba a ser el salvador del mundo, o que él iba a ser el proveedor. En ese momento él era el proveedor de ellos, Cristo Jesús. Acá con Pedro, el proceso era que el Señor tenía que morir. Entonces le decía que cómo así que no te puedes dejar matar, que cómo te vas a entregar, que cómo vas a permitir que te hagan daño, que te maten. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro en sus fuerzas y en sus emociones, sentimientos y deseos, claro, él era su amigo, él no quería que él pasara o que se cumpliera el propósito por el cual Cristo Jesús había venido, que morir por nosotros. Entonces, esas cosas son como parecidas. No permitir que Cristo Jesús cumpla el propósito por el cual Él estuvo aquí en esta tierra. Dice, leamos Proverbios 16, 2 momentico. Lo hago así para que quede claro en el nombre de Jesús. El 16 dice, todos los caminos del hombre son limpios, ¿en qué? En su propia opinión. Hasta ahí. En su propia opinión, todos los caminos para nosotros son buenos, ¿verdad? En nuestro yo, en nuestras cosas, todo para nosotros es bueno. Entonces, cuando suceden estas cosas, es cuando a usted le llega la disciplina de parte de Dios. Cuando usted no oye lo que el Señor le está diciendo o no presta atención, es cuando usted lo disciplina. Y yo decía, disciplinan. Y resulta que el Señor empezó aquí a disciplinar personas y yo no sabía nada de eso. Yo decía, uy, ¿cómo así? O sea que si yo le incumplo al ministerio, le incumplo a la obra del Señor, porque ese ministerio no es de la pastora, para que eso nos quede claro y nos quitemos eso de la cabeza. O sea que si yo le incumplo al Señor, si yo no vengo a los servicios, si yo falto, entonces a mí me pueden castigar por eso. Entonces, uy, Señor, ¿cómo así? Y resulta que el Señor ya empezó a hacer disciplina con sus hijos, y eso duele. Yo me imagino, a mí en mi caso, a mí me dicen, Rubén, usted ya no puede ser más en la televisión, Rubén, usted ya no puede estar en la cámara, Rubén, usted ya no puede ser el cargo que el Señor me ha dado en la congregación. ¿Cómo así? O sea, para mí eso sería muy duro. A mí me dolería mucho que me llamaran a cuentas y me dijeran, estás disciplinado por tu mal comportamiento, estás disciplinado porque no estás haciendo lo que yo te he mandado a hacer. Entonces, para mí eso sería muy duro. Entonces, el problema de los hombres es el yo, todo yo, el argumento que yo puedo hacer. Y con esto no voy a decir que Moisés se perdió o que todo el pueblo se perdió, no, porque la palabra no lo dice. Pero mucha gente, claro, mucha gente se salvó, y Moisés se salvó, Aarón, ellos se salvaron. Que el Señor les dijo hasta aquí nomás porque ustedes no pueden seguir, es otra cosa. Suban al monte y desde allá lo miran, mire todo lo que tenía preparado usted. Y a mucha gente le va a pasar eso. Mire que Yom Teruá era una realidad. Mire que el arrebatamiento era una realidad. Mire que la resurrección de los muertos era una realidad. Cuando el Señor los lleve a un cementerio y vea todos los huecos de todos los que se levantaron, les va a decir, mire, eso es lo que yo hablaba a través de tus ministros en la congregación de Limonar, es realidad. Mira, allá te lo estoy mostrando. Ya se fueron, mira, quedaron sus ropas, se fueron. Búscalos si los encuentras. Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor por eso. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? No pudieron gozar y disfrutar de lo que el Señor les tenía preparado. Eso mismo, esa misma tierra prometida, ese Canaán de bendición, eso mismo es eso lo podemos comparar con lo que el Señor nos tiene preparado a nosotros cuando nos toque ya irnos con Él. Dice que
las uvas, esos, ¿cómo se llama? El ramillete, tenían que llevarlo entre 2 personas, de lo grandes que eran. Mire la bendición tan grande que el Señor le tenía preparado a ellos. Y esa bendición tan grande nos tiene preparado el Señor a nosotros, pero nosotros ¿qué? Tenemos que creer. Hay mucha gente que no cree en arrebatamiento. Y yo espero que ustedes, todos los que están aquí, creamos de que eso es una realidad. Amén. Vamos a Hebreos 3, 7, 19 y cerramos ya esta parte, que es lo que el Señor nos quería aclarar. Y aquí va el Señor a confirmarle lo que yo le estoy diciendo. Vamos a Hebreos 3. Ya con esto cerramos esta parte de lo que es la vida de Moisés. Y el propósito o lo que el Señor le permitió vivir a ellos en el nombre de Jesús. 3 del 7 al 19, rápido lo voy a leer. Dice el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, vamos a leerlo, pero yo lo leo acá, que es que acá está mejorcito. Rapidito, en el nombre de Jesús, para que no alcance el tiempo. Dice el versículo 7, 3, 7. Por esto el Espíritu Santo dice, ¿quién dice? No Rubén, dice aquí que el Espíritu Santo, mire. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como le hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué dice aquí? ¿Qué palabra acabé de mencionar yo? Rebeldía, ¿verdad? Listo, entonces no lo digo yo. Ya saben quién lo está diciendo, dice. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. No entraron, ¿verdad? Solamente entraron los de 21 años para abajo, los que habían nacido en el desierto. Los que habían pasado de Egipto acá no pudieron pasar. Y no entró ni Moisés ni entró Aarón. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Fue rebeldía, así fuera una sola vez, pero se rebelaron. Y el Señor me decía a mí, pon cuidado con lo que tú haces, pon cuidado con tu comportamiento. Tus decisiones, mis decisiones, pueden provocar que el Señor me saque, que el Señor me diga, Rubén, ya no vas a servir más, te voy a castigar. El Señor, la misericordia del Señor es muy grande en estos tiempos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces, nosotros preocupémonos por eso, cuidemos lo que el Señor nos ha dado, los ministerios tan bonitos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes tiene dones, talentos, capacidades, que unos los hemos querido desarrollar y dejar que el Espíritu Santo obre, listo. Pero si usted también lo hace, el Espíritu Santo de Dios va a obrar. Yo estoy dejándome enseñar del Señor, porque yo no me las sé todas. Yo soy una persona que me estoy dejando enseñar del Señor. Tratar, porque eso es lo que más duele. Miren, para que en su vida haya cambios, el Señor tiene que tratar su vida. El Señor tiene que quitarle a usted lo que más le gusta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Dice, vuelvo y repito el 10, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse los unos a los otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y la endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerde lo que dice,
Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Otra vez vuelve y lo repite. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Entonces, eso es lo que el Señor en esta hora quiere que miremos, y yo espero de parte de Dios que esto haya quedado claro. En ningún momento, vuelvo y le repito, he dicho que Moisés fue rebelde toda su vida, no. Que ese solo motivo, ese solo, que para muchas personas leen la Biblia y ellos lo pasan desapercibido, ¡fuf! Eso es muy importante y eso es muy delicado. El plan de salvación de Cristo Jesús es muy delicado. El plan de Cristo Jesús de salvación es para que usted hable y se deleite, se desguste dándoselo a otros. No pongan nunca en duda el plan de salvación, porque es una de las cosas principales para que las personas sean salvas. Es lo principal para que las personas puedan llegar al Señor. Sin el plan de salvación, sin Yahshua Mashiach, no hay salvación. Sin la sangre, mire, tenga eso bien claro, la sangre es lo más importante. Sin la sangre no hay salvación, no hay salvación. Si usted no cree en la sangre de Cristo Jesús, pierde el tiempo. Puede llevar los años que lleva en el Evangelio, pero si usted no cree en la sangre de Cristo Jesús, no va a pasar nada en su vida, no va a alcanzar la salvación. ¿Amén? Entonces, que nosotros podamos creer y confiar en lo que el Señor nos está hablando. Amén. Vienen muchas cosas bonitas. La pastora la escuché hablando algo para este tiempo. Viene la tétrada, viene Pascua y estemos muy atentos. Amén. En septiembre vuelve otra vez otra tétrada y estemos atentos. Estemos pendientes. Hay personas que no ven noticias, no ven. Yo veo lo que me interesa ver. Yo voy a lo que es. Yo veo las noticias internacionales y yo voy al punto y tin, tin. Porque lo demás acá es pura violencia, que mataron al uno, que, bueno, es una película ahí que de todos los días. Pero lo importante es estar pendiente de Israel, estar pendiente de los movimientos que están sucediendo y mirar y darnos cuenta y aceptar de que somos seres humanos, que somos peregrinos en esta tierra y como peregrinos nos podemos equivocar. Entonces, cuidemos esa salvación tan grande, dice la palabra, que el Señor nos ha dado. Esa salvación tan grande. Entonces vamos a cuidar eso. Bueno, vamos ahora sí a entrar a lo que el Señor nos quiere regalar, que el Espíritu Santo tome el control del tiempo, en el nombre de Jesús. El poder de Jesús para mí. Diga, hermana María, el poder de Jesús para mí. Amén, aleluya. El Señor le va a decir por qué ahorita. Y para todas las personas que tengan alguna persona enferma o que hayan tenido que pasar por una situación difícil de enfermedad, el Señor es poderoso, poderoso, y Él quiere sanarlos. Él quiere traer libertad, restaurar, Él quiere organizar la vida de nosotros. Yo en estos días he vivido unos procesos difíciles, duros, y yo no me he puesto a preguntar por qué. Yo me quedo nomás callado, yo no digo nada. Con esa moto me han pasado cantidad de chascos y yo me quedo callado, no digo nada. El Señor me dijo que la vendiera, yo no le había puesto aviso, ya le puse un aviso para venderla, porque cuando el Señor habla uno tiene que obedecer. Si el Señor dice haga tal cosa, hágala. No se ponga a botar corriente ni a ponerse en contra de lo que el Señor ha establecido, porque empieza eso, mire, uno se pone a desobedecer al Señor y entonces empiezan los procesos. Y me ha tocado que hacer un poco de cosas con la moto para poderla tener bien. Y eso es lo que el Señor quiere. Mire, el Señor quiere bendecirnos a nosotros. Y en esos procesos, mire, decía, yo me acuerdo unas palabras del apóstol que él decía: preocúpese cuando en su vida no esté pasando nada. Preocúpese cuando en su vida no pase nada. Pero cuando en su vida venga el trato, cuando en su vida venga ese apretón, ese amasamiento, entonces es porque el Señor quiere hacer algo en su vida y lo quiere bendecir. Amén.
Entonces, estemos muy atentos con eso. A mí nunca se me olvida eso que él decía. Preocúpese cuando en su vida no pase nada. Porque a veces creemos que porque venimos a la congregación ya somos salvos, porque venimos acá ya lo tenemos todo y no. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ser obedientes. Y a veces nosotros nos relajamos mucho. Yo soy uno de los que a veces me tengo que pellizcar, porque nos relajamos mucho y creemos que estamos bien, pero en su relación íntima con el Señor, que es personal, pregunte al Señor usted cómo está con Él. Póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Si tienes problemas, mire, Dios es más grande que el problema, porque a veces el problema nos impide avanzar, o sea, llegamos hasta allí, como la barrera que nos pone el problema allí y no podemos avanzar. Dios es más grande que el problema. Dios tiene las manos así, el Señor tiene las manos abiertas. Ven, yo te quiero ayudar, pero a veces nosotros nos dejamos ayudar. En el yo, que era lo que pasaba con Moisés, se nos sale esa carne, se nos sale ese mucho conocimiento, ese orgullo, altivez, vanidad, todas esas cosas, y queremos solucionarlo todo. Y el Señor quiere, antes lo contrario, bendecirlos. Entonces, el poder de Jesús para mí, vuelvo y le repito, el Señor es poderoso. Si usted cree en el poder de Dios, compruébelo y dígale: Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios poderoso y yo quiero ver ese poder en mí. Anhele eso de parte del Señor. Vamos a Marcos 21:34. El poder de Jesús para mí. Marcos 5, 21 al 34. Y yo lo quiero leer. ¿En qué versión lo leo? Mira, aquí había un varón, que el Señor lo bendiga. Y la pastora no sabe eso, pero lo voy a decir a ustedes. Aquí había un varón que él hablaba mucho, de esas personas que son muy sueltas para hablar. Y él decía: ¿y para qué la pastora se sube con época de Biblia a predicar allá? O sea, ya como no era el apóstol, cuando estaba el apóstol nadie decía nada, pero cuando la pastora se subió, entonces ahí sí el varón empezaba a decir: pero la pastora, ¿para qué sube con época de Biblia? Ella no tiene necesidad de eso. Y mire, déjeme decirle, para uno estudiar y comprender, yo les digo, y les voy a decir ese detalle: yo no tengo necesidad de ir a un computador, yo no tengo necesidad de ponerme a averiguar el libro ni nada de esas vainas. Cuando el Señor me permite a mí compartir un tema, simplemente me voy a Él, cojo varias Biblias, cojo un diccionario, investigo y hágale. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que inclusive de aquí en la congregación, y lo voy a decir directamente para que no hayan pues malos comentarios. Hay personas que ven mucho internet, hay personas que ven mucho predicador, hay personas que es, mejor dicho, la mitad del tiempo es trabajando y la mitad del tiempo con esos aparatos. Y déjeme decirle, no se confíe del hombre, no se confíe de lo que la persona le hable a usted a través del internet. Pueden hablar muy bonito, mire, las personas que hablan más bonito y las personas que más le endulzan a usted el oído son las personas que lo pueden a usted hacer caer fácilmente. Las falsas doctrinas están invadiendo el internet. Dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz. Se viste como una oveja y el hombre anda camuflado. Póngale mucho cuidado a eso, los que manejan el internet, a los que mantienen leyendo cualquier cantidad de libros. Pídale la revelación al Espíritu Santo, usted no necesita de eso. Algo que yo he entendido es eso. Yo no necesito de un computador, del internet, para entender qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Yo no necesito de eso. Y yo quiero que ustedes también lo entiendan y aprendan a tener esa relación íntima con el Señor. Por eso el Señor nos dijo que a la congregación no viniéramos más con celulares, que trajéramos esto.
un cuadernito, un bolígrafo, una buena Biblia. Si las quiere traer todas las versiones, tráigalas. Pero que sea así, vea. Así es que uno aprende. Y escribiendo se aprende más. Porque la palabra, cuando usted la recibe así, la palabra pasa así. Entonces, es bueno porque usted se retroalimenta. Cuando usted escribe la palabra, usted se retroalimenta, usted aprende más, usted entiende más. Y cuando usted tiene alguna duda acá de que alguien habló una palabra y usted no la entendió, de pronto lo que me pasó a mí, yo la hablé y de pronto varias personas no la entendieron, aunque creo que fue nomás una sola que hizo la polémica de lo de Moisés. Pero es por eso, porque nosotros necesitamos, cuando hay una palabra que no se entiende, nosotros ir al Señor. La pastora dijo tal cosa y no la entendí. El ministro que estaba dando la palabra dijo tal cosa, no la entendí. Listo, vamos a la casa. Estoy inquieto, Señor. Muéstrame explícame cómo es que es esto. Entonces yo voy a entender. Vamos ahora sí pues a lo que el Señor nos quiere dar rápidamente en el nombre de Jesús. Marcos 5, 21 al 34. Y déjeme decirle que esta es una historia para mí muy bonita y que el Señor inmediatamente me sucedió a mí, porque esto me tocó a mí también, algo parecido. El Señor me llevó directo a esta palabra. Listo, entonces vamos a leer Marcos 21, en el nombre de Cristo Jesús. Marcos 5, 21. Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó los sisí en el manto exterior de Yeshua. Pero vamos a hablar de la mujer. Dice, bueno, empecemos desde el 21. Pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los dirigentes de la sinagoga, un judío llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y vivirá, porque él era un varón que él creía. Entonces, en este proceso del Señor ir pues con toda esta multitud a la casa de Jairo, se presenta otra historia muy bonita. Entonces el 24 dice, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Yo me imagino la cantidad de gente detrás del Señor pues haciendo esos milagros y prodigios, cómo la gente no le iba a perseguir. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Tremendo, ¿no? Le iba peor, dice aquí. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó sus flecos al borde de sus mantos, o sea, los sisí, porque decía, si tocara tan solamente sus sisí, sus flecos, sus trenzas, yo seré salva. Esa es mucho la confianza, ¿no? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y yo quiero que tenga en cuenta esa palabra azote. Dice el 30, luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le contó toda su historia. Y él le dijo, hija, tu confianza te ha hecho salva. Ve en Shalom y queda sana de tu enfermedad. Amén. ¿Quiénes quieren sanidad? ¿Quiénes quieren ver el poder de Dios en esta noche? Y el Señor lo quiere hacer. Déjeme decirle que el Señor quiere hacer aquí algo maravilloso. Si ustedes lo creen, déjeme decirle que el Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros.
Vamos a empezar a ver los detalles de esta palabra. Dice que ella era una mujer enferma y azotada por 12 años. Dice que era una persona adinerada porque durante 12 años, para estar pagando médico y para estar pagando medicamentos, tenía que ser una mujer solvente. Dice que se cansó de buscar en el mundo, ¿verdad? Porque ella anduvo para arriba y para abajo, como hacen muchas personas que les gusta es buscar donde le hablen bonito, y ahí está. Dice que ella oyó de Jesús. Dice que ella también lo buscó con confianza o con necesidad. ¿Ustedes qué creen? Puede ser las dos cosas. O puede ser confianza o puede ser la necesidad. Porque es que mucha gente busca a Dios por necesidad, ¿verdad? Y en la necesidad entonces ya llega el Señor y hace una obra maravillosa. Entonces el Señor convence, sí, es que yo te puedo sanar, es que yo te puedo bendecir si estás conmigo. Entonces hay dos cosas allí, la confianza y la necesidad. Porque para esa mujer, o sea, yo respeto mucho a las mujeres y las admiro, porque eso que les pasa cada mes, eso debe ser muy complicado para ellas. Me disculpan que hable del tema. Dice que fue una mujer que se humilló y lo reconoció a él como su Señor. Cuando ella llega a él, dice que temblando, que ella temblaba, porque ella tenía susto, tenía temor de ver el poder, porque es que yo me acuerdo que a veces uno, o a mí me ha pasado, bueno, el apóstol también nos pasó una vez, que uno lo abrazaba y uno sentía como esos corrientazos, y eso es esa misma presencia del Señor, uno se eriza y uno siente muchas cosas. Hay personas que de muchas maneras lo pueden sentir, y entonces esta mujer llegó, pues yo me imagino con ese poder que ella tenía, y es por ejemplo cuando el Señor ministra, hay mucha gente que no, que por qué se mueve, no, es que el poder de Dios es así, el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por eso cuando hay una administración, usted en vez de estar así, cierre sus ojitos y métase en lo que le toca hacer a usted. Usted no esté mirando al vecino, que si el Señor lo azotó, que el Señor lo que sea, a usted no le interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque usted está dando a robar la bendición. Lo que el Señor le está dando al varón, a la mujer, también se lo quiere dar a usted. Entonces usted no se preocupe por los demás, preocúpese por su propio bienestar. Dice la palabra del Señor que la salvación es personal. Lo que el Señor le quiere dar a usted, a ustedes, es personal. Amén. Dice que ella sintió el poder de Yahshua. Ella sintió el poder de Yahshua, porque ella fue a él creyendo en que él era la última solución, porque lo último que ella hizo fue ir al Señor. Después de todo lo que perdió su plata, todo lo que ella hizo, llegó al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? La sanó, ¿verdad? El Señor le dio shalom, le dio bendición, y el shalom es toda clase de bendiciones, la palabra shalom abarca todo tipo de bendiciones de parte de Yahweh. ¿Amén? A mí me tocó, entonces les voy a decir rápidamente, a mí me tocó vivir algo parecido. A mi hija le pasó algo parecido como esto. Tenía un sangrado, y Señor, yo le oraba al Señor, bueno, en la casa de donde ellas viven con su mamá, o vivía, porque ya mi hija se va a vivir a Popayán. Empezaron, no que el médico, no que una cosa, no que la otra, bueno, listo. Ellos no creen no creen como yo creo, o que yendo al Señor podemos hacer que el Señor la sane. No, ellos que no, que el especialista, que el médico, que 150,000 para el especialista, que drogas de 50,000. Bueno, lo mismo, el mismo proceso que se está viendo allí, me tocó vivirlo a mí con mi hija. Y yo, Señor, pues, ¿yo qué más hago? Si ellos no creen, yo creo, yo sigo adelante y hagámosle. Y empezó ese proceso, y a gastar de plata, y hágale, y tin. Pasó ese tiempo, mi hija se fue a estudiar a Popayán, y en Popayán, bueno, me salté algo. La doctora, la especialista acá dijo que ella tenía un quiste,
y que ese quiste tenía que ser desvanecido con unas pastas de planificar que costaban 50.000 pesos cada cajita de eso. Dice, Señor, no, pero ¿qué pasa? Yo empecé a preguntarme a mí, Señor, ¿por qué mi hija? Señor, no, algo está pasando porque no puede pasar esto con mi hija. Porque algo que yo le enseñé a mi hija, yo le dije a mi hija, vea, en servir al Señor, uno tiene que sacrificar muchas cosas. Y una de las cosas que uno más tiene que sacrificar es el tiempo con la familia, con los hijos. Cuando un ministro decide servir al Señor, por ejemplo, hoy jueves, usted podría estar haciendo muchas cosas allá afuera con su familia, ¿verdad? Pero como el Señor, tenemos un compromiso con el Señor de servir, tenemos que estar aquí y ellos están allá. A mi hija yo le enseñé, mami, vea, mientras yo esté sirviendo al Señor, usted tiene que quedarse calladita y no decir nada. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que yo sirva al Señor, el Señor, ese hecho de que yo haga eso por mi Señor se va a encargar de mis cosas y se va a encargar de ustedes que son mi familia, de bendecirlos a ustedes. Entonces yo empecé a preocuparme y a analizar y decir, bueno, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo mal? Señor, me rindo delante de tu presencia, muéstrame qué está pasando, cuáles son los movimientos. Bueno, pasó eso, se calmó ese flujo de sangre, ese sangrado. Mi hija se fue a vivir a Popayán y algo que el Señor me decía siempre, que le dijera, mami, esté bien abrigada, mami, abríguese bien, mami, aunque aparentemente el clima no es frío, pero hace frío en Popayán. Por ese frío empezó otra vez a venirle otra vez ese sangrado a ella, allá en Popayán, pero ya era bastante. Yo decía, uy, Señor, pero ¿por qué? Así no son las cosas, Padre, así no puede pasar esto, algo está pasando, y yo, Señor, ¿qué pasa? Y entonces, como ya ella estaba, bueno, mire, el Señor permitió que ella se fuera, ya no estaba acá para que la llevaran de especialista y nada, empezaron ya, ¿a qué? A buscar, no el médico ya, ni de las pastas ya, a buscar y acordarse, porque ella también sabe del Señor, de que hay alguien a quien hay que ir. En el problema, en la enfermedad, en la necesidad, hay que empezar a buscar. Yo le decía a mami, lo primero que yo le dije, mami, busque del Señor. Mami, el Señor, es primero. Y empieza a cubrirse con la sangre de Cristo y empiece a orar y empiece a estar allí. Y vamos a orar y vamos a buscar qué es lo que está pasando. Y entonces empezó el Señor ya a mostrarnos. El Señor me empezó a mostrar a mí eso mismo que yo le dije a ella de un principio. Mami, cuídese del clima, mami, cuídese del frío. Entonces yo le dije, mami, tome bebidas calientes, tome cosas calientes. Y era el mismo Señor que me mostraba. Y varias personas, mi mamá, acá Marta de Siria también me dijo, tome bebidas calientes, bebidas que son provechosas para el organismo, para que empiece otra vez. Y mire, y no hubo necesidad, solamente orarle al Señor, meterse con el Señor, cuidarse, y empezó el Señor y le quitó eso. Pero había que ir a buscar la presencia del Señor. Había que ir a buscar al que tiene ese poder para sanar. Que aunque el médico le diga a usted, tiene un quiste, tiene cáncer, tiene sida, tiene cualquier tipo de enfermedad, el Señor es grande y poderoso y Él puede sanarnos. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Siempre que pase algo en su vida, yo le decía a mi niña, mami, Isaías 53. Vaya a Isaías 53 y reclámele esa palabra a Yahweh, porque esa palabra tiene que hacerse realidad en mi vida, en la vida de la hermana María, en la vida de Marta de Cilia, en la vida de cada uno de nosotros. Esa palabra de Isaías 53 se tiene que cumplir en nosotros, pero tiene que haber algo muy importante, la confianza. Si nosotros no creemos en esa palabra, si ni siquiera la leemos, no va a pasar nada. A mí me ha pasado y yo lo puedo decir. Uy, a mí una vez me cogió un cólico, Señor, soy sano por la llaga de Cristo, soy sano por la llaga de Cristo, y empecé, y hágale.
y eso se va. Se tiene que ir en el nombre de Jesús, se va y se va. Y eso es el poder de Dios, para sanarte, para bendecirte. Entonces tenemos que humillarnos y tenemos que reconocer que esta palabra se cumple en nuestras vidas. Amén. Entonces debo de reclamar lo que es mío, lo que el Señor me ha dado a mí. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Mire, unos pequeños consejos. Primero que todo, vaya a la presencia del Señor. Vaya a la presencia. Siempre que esté pasando algo, como decía la pastora aquel día, no vaya a donde el vecino para que le solucione el problema. No vaya donde la pastora para que preste plata a la pastora, porque yo escuché una vez eso en una congregación. No, es que como yo doy diezmos, entonces yo voy donde la pastora para que ella me preste plata. ¿Cómo así? ¿Y es que la congregación se maneja sola? ¿Es que aquí esto es gratis? No. Lo del Señor es lo del Señor, y nosotros no podemos tocar nada de lo del Señor. Amén. Primero, vaya a la presencia del Señor. Lo segundo que usted tiene que hacer es póngase a cuentas con el Señor. Si está pasando algo, pregúntele al Señor qué es lo que está pasando en mi vida. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Si usted, mire, yo lo digo, se lo digo a ustedes públicamente. Yo soy un ser humano y yo que me equivoco mucho, cometo muchos errores. Y en estos últimos días he tratado de cuidarme. Pero cuidarme es, mejor dicho, estar pendiente de no meter la pata donde no es, como dice el cuento vulgarmente. De no meterme por donde no es. Y en ponerse a cuentas con Dios, uno tiene que analizar hacia atrás, mirar hacia atrás, qué dejó por allá mal hecho, qué hizo mal, en qué se metió usted por allá, que le quedó algo pendiente delante del Señor. Por eso es que todos los días nosotros debemos ir delante del Señor a cuadrar cuentas con Él. Señor, soy un ser humano, me equivoco, consciente o inconscientemente cometo errores. Porque a veces cometemos errores y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, no cometer errores. Dice, escuchar la voz de Dios. Sepa escuchar, esté atento a la voz de Dios. Cuando el Señor le hable a su vida, escuche. No permita que la palabra se le vaya, escuche y retenga. Empiece a reclamar la palabra. Mire, la palabra es profética. La palabra se cumple de usted y de mí, pero tenemos que cogerla y reclamarla. Por la llaga soy sano, sí Señor, por la llaga de Cristo soy sano, en el nombre de Jesús. Y vamos a reclamar esa palabra y hay sanidad. Dice que debemos de creer que en el nombre de Jesús hay poder para hacer todas las cosas, todas. Cuando usted haga algo, hágalo en el nombre de Jesús. Si usted sale de su casa, en el nombre de Jesús me voy y me cubro con tu sangre preciosa. Es lo mejor. Mientras los otros se persinan, porque salen y se persinan, usted cúbrase con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús pasa el bus y me recoge rápido, porque hoy coge la tarde y llega el bus. Todo en el nombre de Jesús, así sean las cosas más simples. Y le dirán a usted, no, es que usted es un religioso, que usted todas horas con Dios y con Dios. No, es que así tiene que ser. Es con el Señor. Si usted no hace las cosas con el Señor, a usted nada le va a funcionar. Así de sencillo. Dice que debemos de tener mucha oración y mucha intercesión. Hay que orar. Cuando usted pase en situaciones, hágale. Doble rodilla, mijo, que esa es la solución. Ore, interceda, ayune, lo que el Señor le ponga, pero hágalo. Mire, otro consejo que el Señor les quiere dar. Reciba la sanidad. ¿Por qué le digo yo que reciba la sanidad? Porque hay personas que el Señor le dice, usted está sana en el nombre de Jesús. Y la persona que queda ahí, ni quiere abrir la boca, gracias Señor. No pasa nada. Mire, la palabra de sanidad, la palabra de bendición hay que recibirla, recíbala, gracias Señor,
por la bendición, que en el momento no lo hizo, pero Señor, si tú lo estás hablando, tú lo vas a hacer. Es cuando tú digas y la bendición va a estar allí. Pero a veces el Señor te dice, tú eres sana en el nombre de Jesús, eres sano en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús. Ve que Pero cuando usted dice, Señor, gracias, gracias, yo recibo esa palabra para mí, yo me aferro a esa palabra y sé que va a ser rema en mi vida, va a ser realidad. Uy, Señor, gracias. Téngalo por seguro que el Señor, uy, sí, ese me cree, yo lo voy a bendecir. Tenga hijo, tenga hija, y la bendición está allí. Amén. Entonces reciba lo que el Señor le quiere dar. Cuando el Señor le dé algo a usted, Señor, gracias, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. El Señor con todo esto lo que quiere es restaurarnos en el nombre de Jesús. Mire, la palabra azote, ¿se acuerda que les dije que tienen en cuenta la palabra azote? La palabra azote es golpe, maltrato, castigo, venganza, destrucción, etcétera. La palabra azote significa muchas cosas, porque eso es lo bueno del español, que tenemos un lenguaje súper extenso. ¿Y quién es el que vino a matar, a robar y a destruir? Satanás, ¿verdad? Y ese fue el que le traía azote a esta mujer. Esta mujer estaba azotada por parte de Satanás. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que miremos cuál es el asunto. El asunto de la mujer, ¿qué era? El azote. Un espíritu inmundo que la estaba dañando, que la estaba atacando y que ella no sabía a quién ir. Ella creyó que los médicos iban a hacer el milagrito o que la gente que tiene dones de sanidad, no, porque hay gente que cree en el hombre y al Señor no le gusta eso. El Señor es muy celoso, al Señor no le gusta que lo cambien por otro, que otro le robe la gloria, al Señor no le gusta eso. El Señor cuando quiere hacer algo por usted, Él lo quiere hacer, pero que usted vaya a Él. El único intermediario o intercesor, como dice la iglesia tradicional, ante el Padre es Cristo Jesús. De resto, no hay nada que hacer. Usted no busque a nadie para que le haga o que oren por mí. Está bien, el ministerio de intercesión apoya a las personas que deseen que oren por alguna necesidad o que quieran venir a hacerlo. Porque si usted quiere, si usted de pronto no, es que hay gente que dice, no, es que yo no sé orar. Pero déjeme decirle, si usted se deja, o si usted quiere aprender, usted viene acá a las 6 de la tarde. Bueno, yo vengo a orar y yo vengo a aprender y a ver cómo es que hace el pastor Faro orando acá en la intercesión, o cómo es que hacen todos los ministros de la intercesión. Entonces yo quiero aprender y yo quiero hacer también la oración y yo quiero que me enseñen a hacer guerra y quiero a ver cómo es que es. Preocúpese por aprender a buscar del Señor. Vamos a 1 de Pedro 5:8 un momentico. El Señor es hermoso, ¿verdad? Vamos a correr un poquito. 1 de Pedro 5:8 dice: vamos a leerlo en esta. Dice, 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es ese adversario? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No se descuide, no se descuide. Vamos a Proverbios 20:30. Los músicos, prepárense con algo bien especial para el Señor. Que le brindemos una ofrenda bien hermosa al Señor. Amén. Proverbios 20. Dice Proverbios 20:30, dice así. El Señor en su palabra: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Yahweh. O sea que Yahweh lo es todo, ¿verdad? No hay, dice, vuelvo y repito, perdón, estoy leyendo el que no es. 20, perdón.
Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Mire, a veces es necesario que a nosotros venga cierta clase de prueba, de castigo, o como usted lo quiera llamar, para que usted sea edificado, para que usted aprenda y para que usted entienda cuál es el propósito por el cual usted ha sido llamado. Amén. Entonces dice que cuando la persona pasa por situaciones difíciles es cuando se acuerda de Dios. Cuando necesita trabajo, se acuerda de Dios. Y mucha gente recibe la bendición y nunca más la vuelve a ver en la congregación. Pues se lo encuentran en la calle, no, es que estoy trabajando y no me queda ya tiempo para buscarle al Señor. ¿Y quién fue el que le dio el trabajo? ¿Quién fue el que le dio la bendición? Hay que tener mucho cuidado con eso, se lo digo en el nombre de Jesús. Las cosas con el Señor son de poner en práctica su palabra. Mire, todo esto es de práctica. Eso es de lea y practique. Coja todo esto y practíquelo todos los días y verá que usted aprende a estar en esa relación especial con el Señor. Dice que nosotros debemos de buscar una buena doctrina. Si busca sanidad de parte de Dios, entonces mire cuál es la doctrina de sanación. Porque hay gente que dice que de 1 millón para que sea sano. Y esa no es la doctrina del Señor, ¿verdad? El Señor no nos enseña eso. A mí el Señor me dijo que fuera Isaías 53 y que no tenía que pagar un peso. ¿Verdad? Entonces es eso. Entonces esa es la doctrina del Señor. Dice que seamos esforzados y valientes. Mire, esta mujer, en esa época, la mujer que tenía flujo de sangre era una mujer que la separaban del resto del grupo. Afuera, era considerada una palabra que es como fuerte, pero la palabra lo dice que era inmunda. Duro para ella, ¿verdad? Pero ella no comió de cuento de eso, de que era, no. Ella fue una mujer esforzada y valiente y se metió en medio de la montonera y abro camino y ¡tin! Cogió un sisí de esos del Señor Jesucristo. ¿Por qué da poder? Yo no sé si ustedes, los pesistas, las personas que hacen deportes de esfuerzo, usan cinto, nosotros los hombres usamos correa para poder ¿qué? Hacer fuerza. La fuerza de nosotros está aquí. El Señor tenía se los amarraba y le colgaban 4. Entonces, eso es algo que debemos nosotros hacer, esforzados y valientes. Si usted usted debe buscar al Señor en la intimidad. Busque al Señor en la intimidad siempre. No quiera ganarse la sanidad con influencia, o porque más sabe, o con la influencia porque es el ministro más grande, no. Gánese las cosas con intimidad de parte del Señor. Gánese las cosas humillándose delante del Señor. Vaya confiado de que Jesús tiene el poder para sanarlo. Que esa palabra sea de bendición. Sea insistente. Haz algo por ti mismo. Porque es que a veces sabemos que tenemos algo y nos damos cuenta de que cómo lo podemos solucionar, pero no hacemos nada. Nos quedamos relajados, tranquilos, esperando que Dios haga algo por usted, pero si usted no dice, Señor, haz algo por mí que yo quiero, el Señor se queda quieto. Él es un caballero. Pero cuando usted dice, Señor, es que yo quiero que tú me bendigas, el Señor, ahí sí, listo, hijo, te bendigo. Entonces, haga algo por usted mismo, pellizquese, mosquese, como decía mi mamá. Cuando buscamos al Señor con insistencia, el Señor también busca de nosotros, lo que yo le acabo de decir. Y por la mujer creer, el Señor le dijo a ella, yo te premio, te doy el mejor regalo, que es la sanidad, te doy el mejor regalo, que es la bendición, te doy el mejor regalo, que es el shalom. Entonces, el Señor en esta noche quiere traernos a nosotros a libertad, a sanidad,
a restauración, y el Señor quiere bendecirnos grande y abundantemente. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a meternos con el Señor. Yo no sé por qué está usted en este lugar. Yo no sé cuál sea el motivo por el cual el Señor lo trajo a usted a este lugar. Pero el Señor quiere bendecirlo a usted. Cierre sus ojitos y métase con el Señor en esta hora. Y dígale: Señor, me presento delante de tu presencia. Dígale: Señor, yo me presento delante de tu presencia en esta noche, porque yo quiero que tú hagas algo por mí. Yo quiero en esta noche que tú me des la bendición. Cierre sus ojitos y no se distraiga. Si usted quiere que el Señor haga algo por usted, eso es personal, le digo. Si usted quiere ver algo poderoso en esta hora de parte de Dios, deje que el Señor obre en esta hora de la noche. Deje que el Señor ministre su vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre maravilloso. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por lo que tú nos has regalado en esta noche, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de bendición a mi vida, Padre. Tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación, y yo te la entrego hoy, Señor. En mis fuerzas no soy capaz, en mi fuerza yo no puedo hacer nada. Por eso vengo a ti en esta hora, Señor, para que tú hagas algo por mí. Señor, si te he fallado, perdóname. Señor, si he cometido errores, perdóname. Señor, no quiero seguir siendo igual. Señor, no quiero sufrir más. Señor, no quiero más deudas. Señor, no quiero más escasez, ni pobreza, ni miseria en mi casa. Señor, yo quiero vivir una vida de bendición. Enséñame en esta hora, Padre maravilloso, cómo es vivir una vida de bendición. Señor, yo quiero más y más y más de ti. Más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hable con el Señor y dígale: Señor, vengo a ti. De pronto yo he gastado todo lo que tenía haciendo cosas que no debía hacer por mi propia conveniencia, pero en esta hora vengo a ti, Señor. Tú eres el único que puede hacer algo por mí. Tú dices tu vida por mí, Señor. Tú has hecho cosas maravillosas por mi vida, y yo también, Señor, quiero retribuirte en esta hora. Me humillo y me someto a ti, Señor, a lo que tú quieras hacer conmigo en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Salvador. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia en esta hora. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús, trae sanidad en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, así como esa mujer, Señor, que fue ante ti, te buscó, Señor, creyó en ti, creyó en tu poder, en tu nombre, Señor. Así venimos en esta hora ante ti, Señor. Dígale al Señor: sáname. Dígale al Señor: trae libertad a mi vida. Dígale al Señor: restáurame. Dígale al Señor: yo quiero cambiar. Yo quiero servirte. Dígale al Señor: yo quiero estar en tu presencia y disfrutar de todo lo que tú tienes para mí, Señor. En esta hora, Señor, derrama la bendición sobre nosotros.
Necesitamos de ti, amado Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor Yahshua Mashiach. Necesitamos, amado Yahweh de los ejércitos. Abre los cielos en esta hora para tu pueblo. Necesitamos de ti. Todos necesitamos de ti en esta hora, Señor. Por lo cual yo declaro, Señor, que tú bendices a tu pueblo en esta hora, Padre. Tú lo bendices, Padre, conforme a la necesidad de cada uno. Tú te glorificas en esta hora, Padre. Glorifícate. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate, Yahshua Mashiach. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Demuéstrale a los que no creen que tú eres grande y poderoso. Demuéstrale a los que no creen lo grande y maravilloso que eres tú, lo grande y misericordioso que eres tú. Demuéstrale a tu pueblo en esta hora, Padre, la grandeza de tu majestad, que tú no eres un Dios pintado en la pared, tú no eres un santo pintado, ni hecho de piedra ni de madera. Tú eres real y tu presencia se establece en cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, corre por nuestra sangre y nos sana. Tu presencia, Señor, corre por nuestra vida, Padre, y nos levanta. Tu presencia, Señor, restaura nuestras vidas. Tu presencia, Señor, nos lleva a vivir una vida de bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Haz en mí conforme a lo que tú tengas que hacer. Toda rebeldía, todo pecado, toda iniquidad, todas aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser desarraigadas, desarráigalas en el nombre de Jesús. Quita todo lo malo, enséñame tus caminos, enséñame lo tuyo, Señor, en esta hora. Enséñame, Padre maravilloso, a disfrutar del reino de los cielos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios.